Bienvenidos a este nuevo curso de Fundamentos de Proyectos con Primavera P6. Vamos a desarrollar el capítulo 1 y la sesión 1 de este curso. En esta parte vamos a ver todo lo referido a lo que es cómo se gestionan proyectos, el marco conceptual de proyectos y algunas buenas prácticas que debemos aplicar para optimizar y poder gestionar adecuadamente los proyectos. Todo este curso de Fundamentos de Gestión de Proyectos con Primavera P6, como se llama, es la parte conceptual, la parte base que debemos saber antes de entrar a aplicar directamente Primavera, que es la herramienta, ¿no? Que es una herramienta que también la vamos a ver más adelante, cómo se utiliza, cómo se instala y cómo se maneja un tipo de configuraciones. Entonces, el objetivo de esta sesión es describir primero el marco conceptual actual de la dirección de proyectos. ¿Cuál es el entorno, el contexto que actualmente se da en los proyectos? Es un tema que vamos a ver. Otro tema que vamos a ver es explicar cómo se integra, cómo se relaciona Primavera P6 con el PMI. En qué parte se integra, en qué parte se vincula con el PMI, que es el instituto más reconocido a nivel mundial en lo que son gestión de proyectos y temas afines. También en esta sesión se va a ver el desarrollo de la importancia de la dirección de proyectos. ¿Por qué es importante saber gestionar proyectos? ¿Por qué es importante conocer buenas prácticas acerca de la gestión de proyectos? ¿Eso en qué nos beneficia? Eso al final, ¿qué manera nos retribuye cuando gestionamos un proyecto? Y otro punto que vamos a ver en esta sesión es el ciclo de vida del proyecto, en qué consiste, qué etapas tiene, a través de todas las fases o etapas denominadas el ciclo de vida del proyecto, que se da cuando uno gestiona proyectos desde que nace el proyecto hasta que se cierra. Y un poco la relación que hay en el sentido de cómo esto a su vez se complementa con el ciclo de vida del producto. ¿Qué relación hay? ¿Qué diferencias hay entre estos dos ciclos? Ciclo de vida del proyecto y ciclo de vida del producto. Entonces, esos son los temas que debemos conocer, debemos saber al final de toda esta sesión. ¿Okay? Entonces, primero vamos a hacer la introducción a todo lo que es los fundamentos y la gestión de proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre actualmente en el mercado? ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos en la vida práctica, estamos en el mundo real gestionando proyectos? Normalmente, ¿qué es lo que está pasando? Uno de los puntos que están sucediendo o que están ocurriendo en los proyectos, que tiene que ver con la parte de la problemática actual de la gestión de proyectos, son los presupuestos irreales, ¿no? O sea, uno lanza un presupuesto con un determinado monto, con una determinada cantidad, y sucede que los proyectos, al final, cuando se comienzan a ejecutarse, ese presupuesto se desborda, se amplía mucho más que el presupuesto inicial, ¿no? Llamado presupuesto base. ¿Okay? Entonces, es una problemática que pasa actualmente con los proyectos. Otra cosa que sucede actualmente con los proyectos son los cronogramas irreales y cronogramas también vencidos. Cronogramas irreales y vencidos hace referencia que cuando nosotros gestionamos proyectos al inicio, en la etapa que se llama planificación, en planificación definimos qué se va a hacer y cómo se va a hacer,
¿no? A través del plan de dirección de proyectos, tal como se conoce en el PMBOK o PMBOK, que es la guía estándar de gestión de proyectos publicada por el PMI, que bueno, más adelante lo vamos a explicar. Entonces, en la etapa de planificación, que es lo que uno hace al inicio del proyecto, se establece el cronograma que se va a utilizar, el cronograma que se va a manejar para controlar y medir el desempeño del proyecto. Entonces, estos cronogramas muchas veces no tienen una estimación adecuada, no tienen una buena precisión o un buen método de cálculo y de estimación de tiempos, de esfuerzos, de recursos, y sucede que en el transcurso del proyecto se desborda a nivel de tiempo, a nivel de esfuerzo, y todo esto obviamente repercute en el costo, ¿no? Más tiempo, más costo, como sabemos. Y además, otra problemática que pasa en los proyectos es que los cronogramas, normalmente desde que los primeros días o semanas que inicia el proyecto, ese cronograma ya está desfasado, ese cronograma ya está vencido. ¿Por qué? Porque el proyecto es como un ente viviente. Es un ente viviente en realidad. El proyecto de que inicia el proyecto, uno es un plan, y el primer día, porque uno termina el plan, el proyecto puede haber cambiado algo. Puede haber cambiado algún requerimiento, puede haber cambiado alguna normativa, puede haber cambiado alguna necesidad, puede haber cambiado un objetivo de negocio. Entonces, ese proyecto requiere ser cambiado o actualizado. Entonces, eso implica que el proyecto, nuestro plan de proyecto, nuestro plan de dirección de proyectos, debe permanentemente actualizarse. O sea, el plan de proyecto que uno gestiona tiene siempre que reflejar lo actual, lo vigente, la realidad que se está dando en el día a día. Ok, ¿y qué es lo que sucede normalmente en la práctica? Que esos planes de proyecto, esos cronogramas se elaboran en un momento dado, se aprueban, se firman, ¿no? Y cuando el proyecto comienza a ejecutarse, no se actualizan permanentemente ni están, ¿no es cierto?, siempre llevando la misma pauta, el mismo ritmo de ejecución del proyecto. Entonces comienzan a ver diferencias, variaciones, que al final eso repercute en el control y se tiene un cronograma que ya no refleja la realidad. Por ejemplo, uno puede haber planificado que al segundo mes debió haber consumido 300 horas hombre, ya ha consumido 400 horas hombre. Que una actividad que duraba 8 días, ahora dura 12 días. O que una actividad que dura 20 días se redució a 10 días. Entonces, en la práctica, muchas personas que trabajan en proyectos no actualizan, no reflejan ese cambio en el cronograma. Eso genera esta problemática, la problemática de tener cronogramas ya irreales, desfasados y, ¿no es cierto?, obviamente cronogramas denominados también vencidos. Entonces, es otra problemática que pasa actualmente con los proyectos. ¿Okay? Hay que dedicarle un tiempo, hay que dedicarle un esfuerzo y hay que dedicarle un recurso a tener siempre el cronograma actualizado, el cronograma que refleje la realidad actual del proyecto. Bien, otra problemática que está actualmente son los cambios permanentes, ¿no?, en el alcance o el cronograma de forma excesiva, ¿no? O sea, el proyecto se adecua y se adapta a la necesidad del negocio y se adapta a factores muchas veces externos, pero cuando un proyecto tiene cambios permanentemente, con mucha continuidad al nivel de alcance, o sea, alcance viene a ser los requerimientos es el trabajo o funcionalidades que tiene que hacerse para cumplir los objetivos, son los requerimientos, ¿no?, que los requerimientos nacen de las necesidades y de las expectativas. ¿Ok? Entonces, normalmente los proyectos en muchos casos tienen cambios permanentes de alcances, de requerimientos, y esto conlleva también cambios en el cronograma, obviamente. Normalmente todo está vinculado y amarrado. Si uno cambia el alcance,
cambia el tiempo, y si cuando cambia el tiempo, cambia el costo, ¿no? O sea, el presupuesto. Entonces, muchos cambios también generan problemas en los proyectos cuando se ha planificado a largo plazo y se ha planificado en base a líneas bases estrictas. Entonces, ahí hay que evaluar si conviene, no siempre conviene hacer un plan de proyecto a largo plazo. O sea, no siempre conviene, si el proyecto va a durar 12 meses, hacer las actividades, el EDT, los paquetes de trabajo, los entregables, los detalles, los cronogramas, hacerlo totalmente detallado para 12 meses. Cuando sabemos que en el proyecto va a haber muchos cambios, muchas variaciones, mucha incertidumbre. Entonces, eso, una forma de manejarlo, lo vamos a hacer más adelante, es haciendo planificación progresiva, planificación gradual. Conforme el proyecto va avanzando, se puede ir planificando o replanificando, ¿no? Ok, pero igual hay que adaptarse al contexto, ¿no? Bien, otra problemática de los proyectos que se dan es la poca comunicación. La comunicación es uno de los factores críticos que deciden el éxito de un proyecto. Eso es totalmente así de claro. El tema de comunicación. Cuando hablamos de comunicación, ¿quiénes deben comunicarse? ¿Quién con quién? ¿Y qué se debe comunicar? En el tema de comunicación se deben comunicar todos los interesados en el proyecto. Los interesados o stakeholders en inglés vienen a ser personas, organizaciones o grupos que pueden afectar en forma positiva o negativa en el proyecto. Eso se le llama interesado o stakeholders. Entonces, la comunicación entre todos los interesados debe definirse al inicio bajo reglas claras, bajo roles, responsabilidades, es un elemento que se llama la matriz de comunicación. Entonces, ¿qué sucede con los proyectos que tienen poca comunicación? Lo que sucede finalmente es que eso repercute en la productividad. O sea, en el proyecto debe designársele un tiempo para recopilar datos, recopilar la data viva, como se llama, o lo que se denomina en el PMBOK, la data base. La data base es cuántas horas ha trabajado cada recurso, cuántas tareas están culminadas, cuántas tareas han iniciado, cuántas tareas están atrasadas, cuántas horas hombre consumidas, horas máquina, cuánto costo se ha invertido, etc. Toda la data real del proyecto. Esa data tiene que recopilarse. Esto ya es comunicación. Desde que uno recopila información, recopila data, es parte de la comunicación. Esa data debe ser procesada, analizada y distribuida de acuerdo al interés, necesidad y rol de cada interesado. Entonces, el tema de comunicación es crítico en un proyecto. Y cuando hablo de comunicar, siempre comunicar data real, comunicar el estado actual del proyecto. O sea, no pensar que en el proyecto, porque vamos a comunicar información de que el proyecto estamos atrasados, las actividades, o el proyecto porque vamos a comunicar que se han consumido más recursos o tenemos problemas con el presupuesto, eso es algo negativo o eso nos va a perjudicar. Al revés, se debe comunicar siempre en forma clara y transparente la realidad del proyecto en la cual está. Y obviamente, si existen variaciones en alcance, en tiempo, en costos, se deben tomar medidas correctivas y medidas preventivas. Entonces, un tema clarísimo, importante, es la comunicación. ¿Quién comunica a quién? ¿En qué tiempo? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué nivel de detalle? Eso se define dentro de un documento que debe tener todo proyecto que se denomina el plan de gestión de comunicaciones. ¿Ok? No basta hacer la tarea, no basta avanzar los trabajos, no basta culminar entregables. Hay que comunicar el avance, el desempeño, comunicar incidentes, comunicar problemas, comunicar cualquier tipo de contingencia. Es otro factor importante para superar esta problemática que los proyectos se dan en el tema de comunicación. Otro de los problemas
que se hagan en los proyectos es algo que se denomina, que muchos le denominan la ley o regla del 90%, ¿no? Que normalmente en muchos proyectos la parte de cierre o el 10% final es lo que más demora. Solamente muchos de los que han gestionado proyectos les ha pasado que la etapa final del proyecto, llamada etapa de cierre, es la más complicada, la más difícil para muchos. Y esto se da muchas veces porque el proyecto no se ha hecho una buena planificación. No se ha planificado exactamente los requerimientos, no se ha planificado adecuadamente cuáles van a ser los criterios de aceptación por parte del usuario, no se ha planificado y definido los roles y responsabilidades de quienes van a dar la conformidad, etc. Entonces, para evitar problemas en el cierre del proyecto, cuando ya estamos en el último 10% del proyecto y esto se alarga, muchas veces hasta duplica el tiempo del proyecto, para minimizar ese riesgo, una de las cosas que debemos hacer es, en nuestro proyecto, dividirlo en partes pequeñas. En partes pequeñas, partes que nos van a minimizar el riesgo, porque en vez de que al final del proyecto, en la última etapa, el usuario o el responsable de aprobación nos valide, nos apruebe un 30%, nos valide, nos apruebe un 50% del proyecto, mejor el proyecto. Vamos a poner un ejemplo. Si el proyecto tenemos de 8 meses, en vez de dividirlo en 3 partes, dividámoslo pues en 7 partes, ¿no? O 8 partes, o sea, dividir un entregable mensual. Entonces, es mucho más sencillo y más factible lograr la conformidad del último 10 o 15% que falta del proyecto que lograr una conformidad de un 30 o 40% al final del proyecto, ¿no? En la última etapa. O sea, en vez de dividir nuestro entregable o nuestro proyecto, en este caso de 8 meses, en 3 partes o 2 partes, como lo hace alguno, 2 etapas, 2 fases, dividirlo en 7, 8 etapas o fases. Cada fase o etapa obviamente tiene su entregable y su conformidad. Entonces al final del proyecto nos va a tocar un 10% o por ahí un 15%, que es menos riesgoso poder lograr la conformidad final. Otro factor a considerar en la parte de proyectos. Otra problemática de los proyectos que se da es el tema de la calidad, que a su vez esto repercute en lograr la conformidad final del proyecto, lograr cerrar el proyecto adecuadamente, ¿no? El tema de la calidad. Cuando hablamos de la calidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Calidad, primero, eso debemos tener claro el concepto de qué se entiende por calidad. La calidad, tal como lo define el PMBOK, que es el estándar de gestión de proyectos publicado por el PMI, la calidad viene a ser el cumplimiento de los requerimientos establecidos. Entonces, que es a su vez la misma definición que maneja ISO. ISO, esta norma internacional, también la calidad lo define de esa manera. Si cumple con los requerimientos, cumple con las especificaciones que fueron definidas, el producto final tiene calidad. Entonces, algo que siempre de otros debemos centrarnos y hacer hincapié en que se detalle y se especifique para que no haya problemas de calidad, es al inicio establecer claramente cuáles van a ser los estándares que se van a manejar. Se va a manejar un Six Sigma, se va a manejar un 4 Sigmas, ¿no? ¿Qué requerimientos son los que se van a pedir o establecer? Y sobre esa base trabajar. En concreto, como sabemos que la calidad es cumplimiento de requerimientos, de especificaciones, entonces debe estar bien claro y definido en el plan de proyecto, en un documento, cuáles van a ser los estándares de calidad. Y el equipo de proyecto, el equipo de ejecución, tiene la obligación de cumplir con esos estándares de calidad. ¿Ok?
Este tema de calidad es bastante amplio, bastante extenso, ¿no? Es difícil resumirlo pues, en unos minutos. Pero normalmente la calidad pasa por 3 etapas, que son la planificación. Planificación es definir estándares, definir métricas de calidad. Pasa por una etapa de aseguramiento. Aseguramiento es en base a revisiones y auditorías, validar que se están cumpliendo los procesos y procedimientos. Y una tercera etapa de la calidad es la etapa de control de la calidad. Controlar la calidad es tomar medidas específicas, tomar valores específicos y analizarlos, validarlos para comprobar que se están cumpliendo. Estas medidas específicas, estas métricas, son las que nos van a apoyar para saber si se está cumpliendo los entregables productos finales con lo que se especificó o planificó. ¿Ok? Ahora, el que un proyecto no tenga poca calidad o tenga atrasos, desvíos, variaciones, incumplimientos, esto conlleva otra problemática que viene a ser la baja moral de los miembros del equipo. ¿Ok? O sea, un equipo que su proyecto estuvo planificado para hacerlo en 6 meses y ya va 2 años, ese equipo ya pierde mucha motivación, pierde mucho de su fuerza o su de ánimo de trabajo, ¿no? Eso se llama baja de la moral. ¿Ok? Entonces, estos factores que estamos hablando de problemáticas, de realidades que no son óptimas, van a impactar finalmente en la moral del equipo. Y si impacta en la moral del equipo, el equipo baja la productividad. Hablamos del equipo de gestión de proyecto. Y baja la productividad, entonces ese equipo va a estar desmotivado. ¿Sí? Entonces, para superar esta problemática, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que en el caso de los proyectos que tienen muchos cambios, variaciones, ampliaciones, es recomendable muchas veces hacer un cierre formal y empezar un nuevo proyecto. Vamos a suponer que un proyecto se planificó para 6 meses, ¿ok? Y aún no va 9 meses, ¿no? Por X motivos, ha habido ampliaciones, ha habido cosas que se han añadido, puede haber habido atrasos, puede haber habido paras, ¿no? O sea, temas que se han paralizado hasta por motivo de fuerza mayor. Entonces, ese proyecto, en vez de continuarlo 9 meses más, 12 meses más, 15 meses más, es recomendable en ese caso, cuando tiene muchos cambios y muchas desviaciones, el proyecto hacerle un cierre formal. O sea, hacer un corte del proyecto a una fecha determinada, hacer los informes respectivos, las entregas respectivas, ¿no? O sea, aplicar buenas prácticas de cierre de proyectos, cierre en base a conformidades y el trabajo pendiente o lo que nos queda por culminar, iniciarlo como un nuevo proyecto, con un nuevo cronograma, con unas nuevas estimaciones y sobre esa base trabajar, o sea, establecer nuevas líneas bases. Es mucho mejor, es bastante manejable cuando empezamos un nuevo proyecto porque ya estamos pensando con un proyecto que no está atrasado, que es un proyecto que está limpio, ¿no? A seguir con un proyecto que se inició en 6 meses y ya puede ir 1 año y medio o 2 años de trabajo, ¿no? Eso genera, como dijimos, un impacto en la moral del equipo. Eso es un factor que debemos siempre considerarlo para que no baje la productividad, ¿no? Productividad del equipo. ¿Ok? Otra realidad que se tiene actualmente en los proyectos es que no se sabe qué hacer, ¿no? No se sabe qué es lo que se debe hacer, ¿no? O sea, muchas veces el equipo está trabajando, está haciendo su labor de al día, pero no sabe exactamente lo que está haciendo, para qué es ese trabajo que está haciendo, qué cosa piensa lograr, a qué apunta. Y muchas veces también no sabe el equipo el día de mañana qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, eso muchas veces se da porque no existe un plan claro, una dirección clara del proyecto hacia dónde apunta. Y un tema importante es que todo el equipo debe conocer, debe saber el proyecto, qué objetivos tiene,
el proyecto qué necesidades y qué valor le va a dar al negocio. Porque el proyecto finalmente, al final va a tener un resultado. Todo proyecto al final tiene un resultado, ya sea un tangible o un intangible, pero tiene un resultado. Y ya sea el resultado final o los resultados parciales, llamados entregables, tiene el equipo saber eso a dónde apunta, qué cosa va a cubrir, qué necesidad, qué objetivo del negocio. Entonces, es algo importante, ¿no? Y también tener planes detallados y claros para que el equipo sepa qué hacer, hacia dónde apunta. No que el mismo equipo vaya por su cuenta cada uno, trabajando a su manera, como cree que debe hacer, sin ningún control, sin ninguna hoja de ruta bien definida. ¿Ok? Otra realidad que se da en los proyectos es el tema de sobretiempos, horas extras y trabajos de corrección o retrabajos. Es otra problemática que debemos tratar de corregirla y tratar de eliminarla, ¿sí? Que el equipo trabaje horas extras, que el equipo trabaje sobretiempos, no implica ni asegura que el equipo va a ser más productivo ni que le va a lograr mejores objetivos. ¿Por qué? Porque a corto plazo sí puede dar resultados, ¿no? O sea, unas horas extras, horas adicionales, sí puede el equipo trabajar más, sí puede lograr ciertos resultados en menos tiempo. Pero a la larga, como sabemos, el ser humano baja su performance si no tiene el adecuado ritmo de descanso o el tiempo adecuado de recuperación de energías. Entonces, por ahí también hay que considerar esa problemática de el equipo, como trabaja horas de más, horas extras, si bien lo puede hacer algunos días, no lo puede hacer permanentemente, que eso simplemente se va a venir abajo en base a productividad, ¿no? El equipo no puede, como ser humano, trabajar más del ritmo promedio, 8 horas diarias o 10 horas diarias, depende del régimen que se ha establecido, ¿no? Hay que respetar ese régimen. Otra problemática de los proyectos, también complementario a esto, es el tema de las reuniones. Cuando hay muchas reuniones improductivas. ¿Ok? Las reuniones son buenas, las reuniones son necesarias. Si es que primero tenemos una agenda. La reunión, para que empiece, debe tener una agenda definida. ¿Qué puntos se van a tratar? Eso debe estar antes de que inicie la reunión. Otro tema importante de las reuniones es de que debe tener un tiempo definido. Si la reunión es 1 hora, se debe respetar esa hora. Si la reunión es 2 horas, se debe respetar esas 2 horas. ¿No? Centrarse en los puntos que se van a tratar. Y darle el tiempo necesario ya fijado de antemano a cada responsable o a cada encargado de acuerdo a su rol y de acuerdo a lo que se requiere compartir de información. ¿Sí? Entonces, esa es otra problemática de los proyectos. Demasiadas reuniones improductivas. ¿Ok? Y muchas veces también es importante que las personas que hagan la reunión, antes de ir a la reunión, se informen bien en el tema, conozcan bien el tema del cual van a tratar la reunión. Y eso se logra mandando información, mandando previamente correos de documentos, correos de estado, correos de informe de proyectos, para que la gente ya vaya con cierta base y cierto nivel a la reunión. Porque ese es otro problema que se genera en reuniones, cuando hay personas que desconocen totalmente el tema o no saben el proyecto de qué trata o qué se está manejando y genera atrasos en explicaciones, en poder, ¿no es cierto?, involucrar a un interesado en la reunión que no está, ¿no es cierto?, no está bien informado. Ok, entonces es una problemática también que sean los proyectos y afecta considerablemente el tema de reuniones improductivas, que también lo contraparte es negativo. Los que piensan que las reuniones son necesarias y las reuniones son pérdida de tiempo y no hacen reuniones. Esa también es contraproducente y eso está en contra de uno de los factores principales de éxito del proyecto, que es la comunicación, ¿no?
Ok. Otra de las problemáticas que se dan en los proyectos actualmente es el tema de lo que se denomina volver a reinventar la rueda en cada proyecto. Y esto pasa en diferentes áreas y sectores. Al margen del sector y áreas se da obviamente mucho más en algunas áreas que otras. El tema de lo que se llama reinventar la rueda, o sea, hacer lo mismo otra vez, algo que ya se ha hecho, ¿no? Y partiendo de cero. A ver, les pongo un ejemplo, ¿no? de esta problemática. Una empresa que se dedica, por ejemplo, a desarrollar, ¿no es cierto?, e implementar software comerciales, por ejemplo, un software de gestión de almacén, y lo implementa en ciertos clientes, ¿no? Si es un cliente que lo implementa. Entonces, cada vez que se le pide una implementación de un software al negocio, muchas veces comienzan, ¿no?, así tomando las necesidades, las adecuaciones, las adaptaciones para ese cliente. Entonces, todo ese conocimiento aprendido, todo ese know-how que se obtuvo cuando se implementó este software o producto informático la primera vez, tiene que documentarse, tiene que registrarse para en los siguientes proyectos volver a utilizarlos, ¿sí? Y esto muchos no lo hacen, ¿no? No documentan, no registran lo que se llaman las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas es un activo valiosísimo de la organización, no del proyecto. Porque las lecciones aprendidas nos sirven normalmente para aplicarlas en otros proyectos. Igual, si nosotros somos una empresa, por ejemplo, que en el caso que hablamos, que desarrolla software, si un cliente nos pide un software de gestión contable, de contabilidad o contabilidad de finanzas, todo ese conocimiento de procesos, de rutinas, de fórmulas, de reportes, de alcance, tiene que documentarse, definirse y estandarizarse. Para cuando lo pide otro cliente, un software parecido, una aplicación parecida, o sea, un producto similar, poder reutilizar lo que se hizo antes. Pero para eso hay que documentar. Eso pasa en todos los sectores, ¿no es cierto? De construcción, de minería, de servicios. Desde algo tan simple como hacer propuestas, ¿no? Hacer cotizaciones. Una empresa debe tener ya sus formatos, sus estilos, sus estándares de propuestas, de cotizaciones, ¿no? Pero muchas veces se da que cada cliente que pide una información, o potencial usuario que pide información, se crea un nuevo documento, un nuevo formato de cero, ¿no? Y eso es no aprovechar o reutilizar la información aprendida, ¿ok? Es otra realidad. Y esta realidad que se da en muchos proyectos, que no es solo local, ¿no? Es global también, unos sectores más que otros, nos genera otra problemática que viene a ser los clientes descontentos, ¿ok? Cuando el cliente no se le cumple con la calidad, no se le cumple con el tiempo, no se le cumple con el presupuesto, ese cliente va a estar descontento. Y como sabemos, el marketing más efectivo que se considera es el marketing boca a boca, ¿no? El one to one o uno a uno. Y es importante con un cliente quedar bien, con un cliente que quede satisfecho, un cliente haber cumplido según lo que se estableció y lo que se definió, para que ese cliente nos recomiende a otros. O sea, como una carta de recomendación, ¿no? Eso ya viene a ser los clientes descontentos que se generan producto de esa problemática. Ok. Otra problemática que se dan en los proyectos viene a ser los entregables o productos que no se usan. Muchas veces se elaboran proyectos, se elaboran componentes entregables que genera el proyecto, y estos componentes entregables no se usan y muchas veces incluso se sabe ya que no se van a utilizar, que no se van a aplicar, ¿no? Una vez que el proyecto termine. Y esto obviamente es algo que también debemos superarlo. Y, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando
un cliente nos pide al inicio, se define alcance, se define el requerimiento y hay 80 funcionalidades, 80 requerimientos que hay que cumplir, ¿no es cierto? Hay que entregar. Eso que se define al inicio y eso que uno elabora, ya al mes siguiente puede haber cambiado. Ya muchos otros requerimientos o funcionalidades pueden quedar desfasadas, o no ser necesarias o quedar obsoletas, ¿no? Por ejemplo, uno puede estar haciendo una funcionalidad o un determinado componente, por ejemplo, que nos permita conectarnos esa aplicación con otra herramienta, una herramienta externa. Esta herramienta externa ya no se va a usar, ya no se va a utilizar más adelante, entonces hay que pensar en que hay que el proyecto inicial replanificarlo, ¿no? Así sea con un organismo del Estado, se puede cambiar el requerimiento, se puede adaptar el plan, ¿sí? O sea, el plan siempre hay que ser dinámico y adaptarlo a las necesidades actuales del negocio, ¿sí? O sea, no ser planes rígidos, duros, necesariamente. Hay que adaptarlo porque, como sabemos, lo único que no es constante es el cambio, ¿no? O mejor dicho, lo único constante, como dice la frase, es el cambio. ¿Ok? Entonces, esos productos integrales que no se usan es una realidad permanente. Y esto también, al final, impacta y como consecuencia de estas problemáticas va a generar clientes descontentos y por consiguiente pérdida de clientes. Pérdida de clientes, esto afecta al negocio considerablemente, ¿no? Porque todo negocio vive de los clientes, ¿ok? Y a todos nos interesa quedar bien con los clientes, lograr objetivos y que ese cliente a su vez nos pueda recomendar otros más, ¿ok? Estadísticamente se habla de que aproximadamente un 70% de proyectos no cumplen con ya sea el alcance, el tiempo o el costo. ¿Ok? Entonces es una realidad que se da permanentemente. Siendo más específicos, ¿no? Estudios últimos nos dicen que prácticamente el 70 a 75% de proyectos no logran cumplir con el tema del cronograma, o sea, tiempo. Tienen una variación a veces incluso hasta el 40%, 80%, casos extremos llegan a una variación de 200%. Igual, muchos no cumplen con el tema también de presupuesto, se exceden a veces un 40%, un 50% o más de lo planificado inicialmente, ¿no? Porque al inicio hay un plan que se va a utilizar, que se va a respetar. Y también está por ahí el porcentaje incluso un poquito más alto de los proyectos que no cumplen con el tema de alcance, o sea, requerimientos, ¿no? Puede ser hasta un 90% de proyectos que no cumplen con el tema de requerimientos, ¿no? Obviamente sabemos que un proyecto por su naturaleza es único y puede sufrir cambios y modificaciones, pero bajo un control de cambios y un seguimiento adecuado, ¿no? O sea, para que no tenga variaciones fuera de tiempo, ni de costo, ni de alcance. ¿Ok? Bien, nosotros hemos estado comentando, hablando acerca del tema de lo que son proyectos, ¿no? Los proyectos. Y debemos conocer y tener claro el término ¿qué es un proyecto? ¿No? Y qué no es proyecto. ¿Okay? Eso, dado que la herramienta que se va a ver más adelante, que es Primavera P6, es una herramienta para gestionar proyectos, incluso más que eso, ¿no? El Primavera nos permite gestionar proyectos, programas y portafolios. O sea, grupo de proyectos o grupo de programas, ¿no? Lo que se llama un portafolio o una carpeta. Entonces, la definición de qué es un proyecto, la definición más difundida y reconocida, que es la que nos da el PMI, nos dice que un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único.
¿Ok? Entonces repetimos la definición. Según el PMI, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto, un servicio o un resultado único. Y vamos a ver a qué se refieren estas palabritas de temporal, de servicio, de único y de crear, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Ok, cuando se refiere al término esfuerzo, ¿no? Porque la definición es un esfuerzo temporal, el término esfuerzo se define o viene a ser el trabajo, ¿sí? O sea, que algo requiere esfuerzo, requiere trabajo. Trabajo es consumo de horas hombre, consumo de horas máquina, ¿no? Entonces, eso se refiere un esfuerzo, trabajo de consumo de horas HH, HM, ¿no? O sea, horas hombre, horas máquinas. El otro término que nos dice es que es temporal. La palabra de temporal también está en la definición. ¿Qué entendemos por temporal? Temporal se le llama algo que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin establecida. Eso se llama temporal. ¿Ok? Entonces, si tiene una fecha de inicio establecida y final establecida, es temporal. Entonces, de ahí deducimos que para que algo sea proyecto, tiene que tener desde el inicio una fecha establecida, que es la fecha de inicio del proyecto, y una fecha final, que es la fecha de culminación del proyecto, ¿no? Debemos tener esas dos fechas. Entonces, ya sabemos que un proyecto no es continuo en el tiempo. O sea, tiene que en algún momento terminarse, culminarse y cerrarse, ¿no? Eso es una característica de un proyecto. Parte de la definición también nos decía que nos crea un resultado único. Cuando nos dice que nos crea un resultado único, lo que deducimos de ahí es que cada proyecto es único. O sea, cada proyecto es diferente. O de otra manera, como quisiéramos verlo, no existen dos proyectos iguales. Ojo con esto, ¿no? O sea, no existen de ningún sector, en ningún rubro, en ninguna organización, dos proyectos iguales. Ya sea que cambien los recursos, cambien los requerimientos, cambien los insumos, ¿sí? Cambien los actores, pero no hay dos iguales. Si hay dos proyectos o más iguales, o algo es igual y se repite, a eso se le denomina operaciones, ¿sí? Vamos a ver más adelante, vamos a explicar más adelante un poquito la comparación entre proyecto y operación, en qué se asemejan y en qué son diferentes, ¿no? Pero, ok, entonces tenemos que claro eso, tenemos que siempre tenerlo presente, que no existen dos proyectos iguales. Y eso, por lo tanto, genera riesgos y genera incertidumbre, porque cada proyecto es un mundo diferente. ¿Ok? Así hemos hecho 100 proyectos de implementar, por ejemplo, o crear o fabricar por ejemplo, un equipo. Si siempre nos dan requerimientos nuevos o si el cliente cambia, va a cambiar el contexto y por lo tanto ahí se comprueba que cada proyecto es único y diferente, ¿no? Entonces, para complementar esto, ¿en qué se asemejan y en qué se diferencian proyectos de operaciones? Sí, un poquito para tener claro eso, porque tenemos que tener bien claro que algo es proyecto cuando cumple 3 requisitos, como hemos visto. Si tiene fecha de inicio, fecha final. Si nos genera un resultado único, ¿sí? Y además, todo proyecto también conlleva el consumo de recursos. Todo proyecto consume recursos. Cuando hablamos de recursos, nos referimos a cualquier elemento, cualquier tipo de
insumo o componente que requiere el proyecto para poder ser elaborado, ¿no? Eso se llaman recursos. Recursos es una persona, recurso es papel, ladrillo, una camioneta, una computadora, una laptop, es un recurso, ¿no? Ok, igual, ¿no es cierto? Todo esto se lo maneja Primavera, maneja todo el tema de recursos en base a una serie de estructuras o niveles y obviamente en base a ¿no? su costeo, lo que nos genera el presupuesto, ¿no? Igual vamos a ver más adelante cómo se arma un presupuesto en Primavera y cómo se genera o cómo se grafica el presupuesto, ¿no? Que es lo que se denomina la curva S, ¿no? La curva S del valor planificado. Bien, entonces, explicando un poquito las diferencias y similitudes entre proyecto y operaciones. A ver, vamos a mencionar algunos ejemplos de proyectos, ¿no? O sea, todos los que vamos a indicar son proyectos. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, después otra lista donde todo lo que vamos a mencionar son operaciones. Ok, ejemplo de proyectos. Tenemos producir un brochure o catálogo para ventas. Es un proyecto. Si el área de ventas va a lanzar un producto al mercado, va a lanzar una nueva oferta, promoción, hay que hacer un brochure, o sea, un documento para hacer las ofertas, las promociones. Entonces, ese documento, al elaborar ese brochure, es un proyecto. ¿Okay? Ejecutar o realizar un evento, un congreso, un seminario, es un proyecto. ¿Sí? O sea, ok, si uno organiza el mismo seminario, incluso por segunda o tercera vez, igual es un proyecto. Ya sea no se hacen los mismos días, cambian los actores, cambian los usuarios, los participantes, pero igual es un proyecto. Otro ejemplo de proyecto es obviamente escribir y publicar un libro, ¿no? Si alguien hace por primera vez un libro, es un proyecto. Porque si el libro no existe en el mercado, es un libro novedoso o el mismo autor, así no sea un tema novedoso, el mismo autor es la primera vez que crea el libro, va a ser un proyecto. ¿Sí? Claro, que el libro ya cuando el libro pasa ya a la editorial y se comienza a reproducir o fabricar de forma masiva, ¿no? Los tirajes, los ejemplares, eso ya es operación. ¿Okay? Pero la primera vez que uno escribe un libro es un proyecto. Implementar la red de datos, la red de comunicación de una organización. Ahora toda organización tiene internet y tiene una red de comunicación, ya sea alámbrica, inalámbrica, etc. Pero es un proyecto, implementar una red de datos, una red de comunicación. ¿Sí? Implementar la oficina o implementar un laboratorio también es un proyecto. ¿Okay? Si alguien implementa un laboratorio, lo implementa por primera vez, ¿no? Y eso va a concebir y va a generar un proyecto. ¿Sí? Lanzar una promoción de un producto, lanzar una campaña de marketing, lanzar un nuevo producto al mercado es un proyecto. Porque uno establece una fecha límite de inicio de la campaña, fin de campaña. Las campañas de promoción no son indefinidas. Consume recursos y el objetivo es, al final, un resultado, ¿no? El resultado puede ser, como dijimos, un tangible o un intangible, ¿no? En este caso, la campaña tiene como objetivo final lograr un impacto, lograr un posicionamiento en el mercado. Entonces, ok, lo que hemos dicho, toda esta lista de elementos son proyectos. Se cumplen con las tres características que debe tener todo proyecto, ¿no? Que es temporal, o sea, fecha de inicio, fecha final, consume recursos, es único y genera un resultado. O sea, esas características debe cumplir algo para que sea proyecto. Bien, ejemplos de operaciones, o sea, de lo que no es proyecto, ¿cuáles son? Por ejemplo, operaciones son responder una solicitud o petición del cliente. ¿Okay? Es un trabajo operativo, ¿no?
Cuando alguien llama a un centro de atención al cliente o un call center, es un trabajo operativo, porque permanentemente están atendiendo llamadas, permanentemente ¿no? Atienden peticiones o atienden solicitudes. Es un trabajo repetitivo que se da continuamente en el tiempo y no tiene un tiempo definido de fecha final. Se puede dar todos los días, todas las semanas, todos los meses en forma repetitiva. Es un caso de no proyecto, eso es operación. Otro ejemplo de preparación es una máquina, por ejemplo, una máquina o alguien que prepara un café. Una máquina que prepara un café, eso es una operación. ¿Sí? Porque esa máquina permanentemente, todo el tiempo, todos los días o en cada momento está sirviendo o produciendo una taza de café, ¿no? Es otro ejemplo de operación. Hacer una cotización, una propuesta también es operación, ¿no? Es un trabajo ya muchas veces hasta automatizado, ¿no? Que uno ingresa los datos de la persona que quiere la cotización, o sea, del cliente potencial, se mete a una máquina, a un software, una aplicación, y la aplicación genera ya una cotización, ¿no? Un archivo automático generado, con los datos de que uno ingresó, a quién va dirigido esa carta y con la información que requiere, ¿no? Ok, otro ejemplo de operación es asistir a una conferencia, ¿no? Es una actividad que no es un proyecto, ¿no? No necesariamente esto pues tiene un resultado único ni cumple con las características y factores que se requieren para que sea proyecto, ¿no? Asistir a una conferencia, asistir a un evento es algo que debería ser una operación. ¿Ok? Entonces, tenemos claro qué es proyecto y qué es operación, ¿no? Los proyectos sabemos nosotros que son temporales y son únicos, ¿no? Y también están orientados a cumplir objetivos, ¿no? Cumplen objetivos a la culminación los proyectos. ¿Y qué relación hay entre ambos? Cuando los proyectos terminan, cuando los proyectos culminan, empiezan las operación o trabajo operativo. ¿Ok? Ejemplo, si como proyecto tenemos la construcción de un edificio, la construcción de un nuevo edificio, es un proyecto. ¿Ok? No hay dos edificios idénticos, no hay, ¿cierto? Algo cambia. Entonces, cuando termina la construcción del edificio, después empieza, ¿no? El mantenimiento, la administración, la venta, el alquiler, eso es operación, trabajo operativo. ¿Sí? Cuando se desarrolla un nuevo software, por ejemplo, se desarrolla un software contable por primera vez, un software contable financiero, es un proyecto. Ese software se termina, se culmina y se implanta en el cliente, el proyecto terminado. Después hay un trabajo de mantenimiento, de soporte, eso es operaciones. ¿Ok? Entonces, esa es la relación entre proyecto y operación. Los proyectos, cuando culminan, cuando terminan, cumplen objetivos. Y después que el proyecto se termina y se culmina, empieza normalmente las operaciones. ¿Ok? Construir una carretera es un proyecto. ¿Ok? No hay dos carreteras idénticas en la misma zona, no puede haber. Es un proyecto. Eso tiene un tiempo definido, tiene un alcance, tiene un resultado final, ¿no? Que en este caso pues es el bien físico, la carretera. Cuando termina la carretera, esa carretera en el tiempo hay que darle mantenimiento permanentemente, ¿no? A cierto tiempo es como un auto. Entonces, eso ya es operación, trabajo operativo. Entonces, los proyectos, conclusión, desencadenan o dan origen a operaciones. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿quién es el responsable de lograr que los proyectos se cumplan y quién es responsable de lograr los objetivos del proyecto? O sea, de que el proyecto finalmente se culmine, finalmente cumpla con lo planificado. El responsable es el director de proyectos.
que algunos le llaman jefe de proyectos, otros le llaman gerente de proyectos, nosotros en adelante le vamos a llamar el director de proyectos. ¿Ok? Bien, él es responsable final de lograr el éxito del proyecto y por lo tanto también es responsable del fracaso del proyecto, ¿no? Bien, ¿cuáles son algunos de sus roles que debe tener? ¿No? Está claro que el director de proyectos es la cabeza suprema, la cabeza más alta de quien maneja el proyecto, ¿sí? Y a su vez, él tiene que realizar y cumplir determinados roles. ¿Ok? Entonces, es bueno saber y conocer cuáles son los principales roles que debe cumplir o debe tener el director de proyectos. Ok, uno de los roles que debe cumplir el director de proyectos es tomar las decisiones que se requieran. ¿Ok? Tomar y decidir cuando sea necesario. Es uno de sus roles que él tiene. Ojo, él decide si hay una ampliación en el proyecto, él decide si ese requerimiento es beneficioso, él decide, ¿no?, si conviene establecer un acuerdo o una negociación. ¿Ok? Es uno de sus roles. Otro rol del director de proyectos es resolver los conflictos. En todo proyecto hay conflictos o también llamados incidentes o desacuerdos. Es por muchos factores. Ojo, no necesariamente es la persona, ¿no? Los incidentes se generan por muchos factores. Cronogramas estrictos, presupuestos limitados, falta de recursos, etcétera, ¿no? Generan desacuerdos, generan incidentes. Entonces, uno de los roles de director de proyectos es justamente resolver conflictos. Otro de sus roles es toda la gestión del proyecto, o sea, dirigir el proyecto, supervisar el proyecto, monitorearlo y controlarlo. Monitorear, cuando hablamos de monitorear nos referimos a observar, inspeccionar y monitorear, tomar datos. Cuando hablamos de controlar el proyecto es tomar las medidas adecuadas, o sea, tomar medidas correctivas, medidas preventivas que permitan que el proyecto no se desvíe de su línea base o que esté, ¿no es cierto?, siempre alineado a sus objetivos. Otros de sus roles que tiene el director de proyectos. Otro rol del director de proyectos es la parte de negociación con todas las disciplinas funcionales, ¿no?, para el logro del trabajo dentro de las restricciones dadas. O sea, siempre lograr que el proyecto termine y culmine los objetivos, los entregables, dentro de las restricciones que existen. Restricción de tiempo, restricción de presupuesto, restricción de recursos, etc. Pero parte de su rol es lograr el equilibrio. Eso es gestionar proyectos. Otro de sus roles es actuar como el foco o el centro de la comunicación entre el cliente interno, cliente externo y los ejecutivos. Cada interesado, como sabemos en un proyecto, cada interesado tiene diferentes expectativas, diferentes necesidades, diferentes requerimientos y objetivos. El director de proyectos debe lograr un balanceo entre las necesidades del cliente interno o quien va a usar el producto final, el usuario final, el cliente externo, que también lo puede haber, algún ente regulador, algún ente normativo, y la alta gerencia, que también tiene sus propios requerimientos y objetivos, ¿no?, que normalmente están alineados a la estrategia del negocio. Entonces, todo esto es lo que debe el director de proyectos, lograr un balance y un equilibrio. ¿Ok? Entonces, es importantísimo para que el director de proyectos logre los objetivos
y logre gestionar adecuadamente los proyectos, tener una serie de habilidades y competencias. Desde conocer estándares de gestión de proyectos, como el PMBOK o PMBOK, tener ciertas habilidades blandas de negociación, de liderazgo, de comunicación, debe poseer esas habilidades, hasta habilidades de oratoria, saber expresarse, saber comunicarse, y también tiene que en proyectos conocer la parte de negocio, la parte funcional, o sea, conocer lo que realmente el negocio necesita y requiere. ¿Ok? Entonces, un poco de todo eso es lo que el director de proyectos tiene que tener y saber para lograr proyectos exitosos. ¿Ok? Bien, entonces hemos dado un bosquejo, un poco de la realidad de los proyectos, la problemática que hay, cómo enfrentar algunos problemas que se dan, ¿sí? ¿Qué es un proyecto? ¿Qué relación hay entre proyecto y operaciones? ¿Ok? ¿Qué no es proyecto? ¿Qué no es operaciones? Y el editor de proyectos, que es la persona quien dirige todo el proyecto y es el responsable final del éxito del proyecto, qué roles y habilidades debe tener. ¿Ok? Entonces, de esa manera estaríamos culminando este tema. Muchas gracias.